el plan de Dios demanda esfuerzo. Diga conmigo, el plan de Dios demanda esfuerzo. ¿Saben que Dios se quiere glorificar en cada uno de nosotros? Amén. ¿Saben que Dios está al tanto de nuestra vida, de nuestra familia, de todos quienes nos rodean? ¿Saben que Dios está al tanto aún de nuestro ministerio? Y quiere Dios glorificarse de una manera sobrenatural, pero para poder lograr lo que Él quiere en nuestra vida, en nuestro ministerio, está demandando de algo, y eso se llama esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Esfuerzo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dice la escritura de esta manera: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de la carpa de reunión. Qué tremendo y qué bárbaro. Bueno, podemos nosotros aprender mucho de la vida de este siervo que fielmente seguía al Señor, que Él tenía un espíritu dentro de él que le infundía ese aliento y esa fortaleza para permanecer siempre al lado de Moisés. Y dice la Escritura, y esto es lo que llama y lo que cautiva, mis amados hermanos, es que este joven, aún de joven, no se apartaba, dice la Escritura, del tabernáculo de reunión. Algo cautivante había, algo se movía en él, y nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que se movía en este joven que lo hacía quedarse en ese lugar. Yo quiero compartirle un tema que le he puesto por nombre: la preferencia está sobre el esforzado. La preferencia está sobre el esforzado. Y en este varón, Josué, en este varón había una pequeña, gran diferencia. ¿Cuál creen ustedes que era? Para los que leímos hace un momento Éxodo capítulo 33, versículo 11. ¿Cuál es la diferencia que se notaba en Josué? El esfuerzo que él tenía. Esa es la pequeña, gran diferencia que había en Josué, y esta bastó para ser él el elegido o escogido, no por Moisés, sino que por Dios. No fue Moisés el que puso sus ojos sobre este varón, sino que fue Dios el que vio en Josué algo diferente que se movía en los demás. Josué sabía que era un príncipe, pero se movía algo en ellos, en él precisamente. Se movía algo en él que infundía que él estaba siempre ahí comprometido con la obra. ¿Saben que Josué dejó todo a su alrededor? Él se olvidó de todo por completo por permanecer siempre en el tabernáculo de reunión. Algo se movía en él que cautivó. Y Dios puso los ojos sobre él porque siempre resaltaba más que de los demás. Una de las cosas que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, es que él fue el escogido para repartir la tierra antes prometida. Él fue el único a quien Dios escogió para repartir. Y le demanda esfuerzo. Sabemos y hemos visto que este varón era un varón esforzado y valiente. Pero Dios le demanda aún esfuerzo y valentía. Y hoy Dios conoce nuestro estado, nuestra situación. Y nosotros sabemos hasta dónde nosotros le hemos dado a Dios. Pero Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Por lo tanto, el Espíritu nos muestra a nosotros y demanda en nosotros un esfuerzo, y Dios no lo demanda solamente por así,
sino que Dios sabe lo que Él quiere poner en tus manos. Dios sabe lo que hay aún en nuestras manos y qué es lo que estamos haciendo nosotros con ello y qué es lo que Dios quiere lograr aún en lo que nosotros poseemos. Mis amados hermanos, vemos una de las cosas que podemos tomar y hay una serie de textos bíblicos que voy a compartir. Quizás no va a alcanzar el tiempo para ir apuntando. Usted ponga atención y luego puede repetir nuevamente el en vivo que estamos transmitiendo en esta noche para poder así comprender un poquito más de lo que estamos hablando. En el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, el Señor le responde a Moisés y le dice: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. En esa ocasión el Señor lleva a Moisés a un monte y le dice: mira todo lo que ves, pues tú y tu hermano no pasarán a ese lugar, porque se habían rebelado a causa del pueblo. Entonces el Señor mismo le dice a Moisés: toma a Josué, el hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Enmarquemos este texto, mis amados hermanos, porque vamos a ir comprendiendo hoy en día qué es lo que se mueve en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del convertido, para que nosotros podamos comprender qué es lo que poseía Josué y qué es lo que nosotros poseemos hoy en día. ¿Saben que las fuerzas nos las da el Espíritu? Gloria a Dios. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros nos acomodamos? ¿Qué relación hay con el Espíritu Santo? ¿Qué relación hay entonces? Y esto es preocupante, mis amados, porque cuando nosotros llegamos a un estancamiento, un acomodamiento, entonces nuestra relación está peligrando, la relación que hay con el Espíritu Santo. Porque de la misma forma como se movía el Espíritu Santo en Josué, asimismo el Espíritu Santo se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Es lo mismo que pasa, lo mismo que sucede. Y algo tremendo hay, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dios demanda de esfuerzo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que dice la palabra de esta manera, que es Él el quien da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Lo mismo que se movía en Josué se está moviendo también hoy en la iglesia. Así que nosotros no podemos decir es que Josué era un caso especial. Por supuesto que no. Lo mismo que se movía en Josué, lo mismo se está moviendo hoy en la iglesia. Pero hay una pequeña diferencia, mis amados hermanos, en que cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, hay una pequeña diferencia que se movía en Josué. Es que él siempre permanecía en ese lugar. Y ahí vemos nosotros la pequeña gran diferencia que había en él. Y por lo tanto él fue escogido. Y una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta que no fue Moisés quien escogió a Josué. No dijo, hay alguien en quien yo tengo un favoritismo y por lo tanto me cae bien este muchachito. A él escoge, Señor, para que sea mi sucesor. Veamos
que el Señor no ve conforme al parecer de la persona, sino que Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón, Dios ve el esfuerzo. Y vamos a estar viendo que en una ocasión fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. 120 años donde ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. ¿Podemos nosotros comprender, mis amados hermanos, que Josué no estaba en ese lugar por caerle bien a Moisés? Porque hubiera esperado la recompensa de Moisés. Pero podemos nosotros notar que fue Dios quien conoció el corazón de Josué. Por lo tanto, fue Dios mismo quien escogió a este varón para poder tomar la batuta y dirigir al pueblo después o cruzando el río Jordán. No fue Moisés, no fue el hombre quien escogió, fue Dios mismo. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener ese mismo pensamiento que se movía en Josué, en no pretender caerle bien al hombre para que el hombre nos ponga en el lugar que nosotros queremos, sino que tenemos que servirle al Señor, no al hombre, esforzarnos no por el hombre, sino que esforzarnos por Dios, sabiendo de que de Él viene la recompensa. Entonces Él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo, dice la Escritura. Por favor, si pueden apoyar ahí atrás. Mis amados hermanos, vemos entonces que de la misma forma como estaba Moisés infundiendo ese ánimo en Josué, asimismo el Espíritu Santo se mueve en tu vida, en tu ministerio y donde quiera que tú vayas. Dice el Señor de esta manera: esfuérzate y sé valiente. Es más, dice el Señor, yo estoy contigo y estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Sí? ¿Sabes que hay ministerio? ¿Sabes que hay promesa de Dios en tu vida? Porque Dios es Dios y lo ha prometido. Pero demanda de esfuerzo, demanda de valentía, y es más, dice el Señor, yo estaré contigo. Amén. De la misma forma como nosotros podemos comprender lo que dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 29, que Él es el que da esfuerzo al cansado. Y una de las cosas que nosotros podemos comprender, que si Dios le da la fuerza al hombre, es con un propósito. Oye, el Señor lo llama a venir y descansar. No te dice: ven, descansa, yo te voy a dar fuerzas para que tú te quedes acomodado. Yo te doy fuerzas para que tú sigas caminando, para que tú sigas de pie. En Él nosotros encontramos el esfuerzo, que es lo único que nosotros tenemos que hacer. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es quien nos ha hecho venir a este lugar. Porque sabe que nosotros estamos sin fuerzas. Y aquel que está recibiendo del Espíritu Santo a esta hora debe de saber que si está recibiendo la fuerza
no es para quedarse acomodado o acomodada, sino que es para ponerse de pie y caminar y seguir de frente. Una de las cosas que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, y poder conocer un poquito más allá, es que cuando fue escogido Josué, el Señor le dijo, a este elijo. Y que cuando éste pida dirección se va a acercar al sacerdote y el sacerdote va a orar por él y va a sacar el urim o el tumim para poder así recibir la dirección de Dios. Una de las cosas, mis amados hermanos, que yo quiero decirte es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, lo único que tenemos que hacer es decirle a Él que Él nos muestre el camino, que Él nos dé la dirección. Mis amados hermanos, y aunque el camino no nos guste, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es seguir como hombres y mujeres esforzados. Porque hoy sabemos que Él está con nosotros. Hoy sabemos que nos da las fuerzas. Y una de las cosas, mis amados hermanos, es que el esfuerzo que demostró Josué bastó para que hubiera en él una diferencia. Él resaltaba más que los demás. Él relucía antes que los demás. Él se quedaba en ese lugar. Él permanecía ahí. Ya me imagino que aquel varón, toda su atención estaba en ese lugar porque ahí descendía el Señor cuando hablaba con Moisés. Él estaba al tanto, y una de las cosas, mis amados hermanos, es que Josué aprendió mucho de Moisés. Tanto así que el Señor está sobre Josué. Y había una gran diferencia, y mis amados hermanos, en el esfuerzo que nosotros demos está la diferencia. Y en la diferencia está la preferencia. ¿Sí? En la diferencia está la preferencia. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros no esperemos ser preferidos si en nosotros no hay una diferencia que resalte más que los demás. Esto no es una competencia. Esto no es una competencia. Josué no competía con nadie. Él se esforzaba por enmarcar la diferencia. Y en él estuvo la preferencia. No se escogió a nadie más. Yo me hacía una pregunta. ¿Por qué de aquellos dos varones, recordemos Josué y Caleb, aquellos únicos dos varones que se mostraron esforzados y valientes, ¿por qué de ellos dos solamente a uno fue escogido? ¿Por qué también no fue escogido Caleb? Porque solo él. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, que Josué era un varón esforzado. Y la misma cosa se movía en Caleb, que era alguien que tenía los mismos parecer que el otro. Caleb era caracterizado por el esfuerzo y la valentía que había en él. Los dos dijeron lo mismo. No se preocupen, vamos a ir a esa tierra y vamos a conquistar esa tierra. Y nadie nos va a detener. Lo vamos a conquistar porque lo vamos a conquistar. Los dos tenían lo mismo, pero en Josué hubo un poquito más allá. En Josué un poquito más allá. Y ahí
Ahí fue donde el Señor notó la diferencia. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 10, se lee: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces, oiga, había una preferencia en ellos, más que en los demás. 12 espías. Y de los 12, por esos dos, el Señor desciende a ese lugar para decir: por favor, un momento, no me los toquen. Porque en ellos veo una diferencia. Porque en uno de ellos tengo una preferencia. Y dice la Escritura: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Mis amados hermanos, se tiene que notar una diferencia en nosotros. Y no esperemos a estar en ese lugar o en ese puesto donde nosotros queremos estar para sacar el pecho, para decir: aquí estoy. No esperemos hasta ese momento. Había alguien que en una ocasión lo iban a ascender de puesto, si usted lo quiere ver de esa forma. ¿Y sabe qué dijo? En ese entonces, este varón dice que dijo: el día que yo esté al frente de la congregación, ese día sí van a notar la diferencia. Porque ese día sí vamos a pagar el precio. ¿Por qué no se paga el precio aún desde el principio? Podemos ver en Josué que Josué no saca el pecho, no dice: vamos a conquistar. Porque él no empieza a notarse su liderazgo hasta ya recibir la unción por parte de Moisés. Aún desde joven se notaba en él la diferencia. Antes que él fuera elegido para poder guiar al pueblo de Israel, antes de eso se empezó a notar en él una gran diferencia. Se notaba en él algo. Había en él algo. Entonces no esperemos, mis amados hermanos, hasta que usted sea llamado. No espere. Si nosotros estamos esperando hasta el momento de ser llamado o elegido, decir entonces desde ese momento van a empezar a notar mi liderazgo. No esperemos hasta ese momento. Empecemos desde hoy nosotros a enmarcar la diferencia. ¿Saben que nosotros como iglesia hemos sido llamados a marcar la diferencia? Sí, hay una diferencia en aquel donde el Espíritu Santo pose sobre él. Si el Espíritu Santo no posa sobre nosotros, entonces, ¿de qué manera vamos a poder demostrar una diferencia? Así que el Espíritu Santo hoy nos llama a poder tener un compañerismo con Él. Y solo así poder demostrar la diferencia. ¿Saben por qué Dios nos está llamando a eso? Porque Dios quiere darnos más. Por eso es que Dios nos está llamando a poder ser esforzados y valientes. El plan de Dios, el cual había prometido a darles la tierra o poseer la tierra de Canaán. Ese era el plan de Dios. Sí, ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, darles a poseer la tierra. Una tierra donde fluía leche y miel, dice la Escritura. Pero para poseerla se necesitaba de
esfuerzo. El plan de Dios en tu vida está demandando esfuerzo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar? Esfuerzo, gloria a Dios. Dice la Escritura que 2 de los 10 espías que fueron a explorar la tierra, uno de ellos que fue Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa, diferente a lo que aquellos habían visto. Sí, y en esto se basa la fe, mis amados hermanos. Si usted es un hombre o una mujer de fe, va a empezar a percibir lo que el Espíritu le está demandando. ¿Qué vio Josué y Caleb? ¿Y qué vieron los otros hombres? Si nosotros miramos desde un punto natural o terrenal, vamos a notar que ellos vieron lo mismo. Pero había algo en ellos que les infundía aliento y fortaleza, los cuales dijeron: vamos a ir a ese lugar, y aunque hayan gigantes, vamos a poseer esa tierra, porque esa tierra es maravillosa. Sí, el Señor, y en esta está la diferencia. En esto está la diferencia, porque ellos dijeron: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Usted que ha leído parte de la historia o la historia? ¿Se recuerda qué dijeron los otros varones? Si a la par de estos gigantes somos como langostas, somos tan pequeños que ellos nos pueden aplastar de una sola pisada. Pero estos dos dijeron: no, estos son indefensos. Estos son presa fácil para nosotros. Y es que en el tamaño no vamos a encontrar nosotros en temor, sino que en Jehová nuestro Dios, porque a Él es a quien nosotros agradamos. Encontremos entonces que Josué no se movía para agradar a Moisés, ¿verdad que no? Sino que él se movía para agradar ¿a quién? A Dios. Y lo resalta acá. Lo resalta en este texto porque dice: si hemos agradado a Dios, si Él se agrada de nosotros, ¿a quién usted está agradando? ¿De quién usted va a recibir la recompensa? Si usted está esperando agradar al hombre, no va a recibir absolutamente nada. Pero si usted está tratando de agradar a Dios, debe de saber que Dios está con usted conquistando tierras. Es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Y la Biblia nos habla de excepción de personas. Y para aclarar, cuando dice la Escritura que el Señor no hace a excepción de personas, no confunda con este texto, porque ese texto está hablando de salvación. Este texto está hablando de algo diferente. En el esfuerzo, en el esforzado, en el que se pone o se muestra valiente.
Dice en el libro de Números, capítulo 32, versículo 12, las únicas excepciones son Caleb. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefoné, el ceneo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo su corazón. En ellos hay una excepción. En ellos hay una diferencia. Oiga, mi amado, mi amada, no olvidemos, por supuesto, a Caleb, porque dice que él era un hombre valiente, un hombre fiel, porque eso significa su nombre. Un hombre fiel, un hombre valiente. Aún esa valentía y ese esfuerzo que ellos demostraron, no solamente se demostró en su juventud, sino que dice aún Caleb, yo creo, si no me equivoco, en el libro de Josué capítulo 24, le dice Caleb a Josué, le dice, ¿te recuerdas que en nosotros hubo una excepción? Y que dijeron que yo iba a entrar a poseer esta tierra. Por lo tanto, yo te pido esta montaña, yo te pido este monte. Y si hay gigantes en ese lugar, yo aún a la edad de 85 años tengo las mismas fuerzas que tenía cuando fuimos a explorar la tierra. Por lo tanto, si el Señor quiere, vamos a echar fuera a estos hombres de esta tierra y la poseeremos. Si nosotros nos hemos esforzado hasta el día de hoy de tal manera que nuestras fuerzas están debilitando, debemos de recordar que el Señor es el que nos da la fuerza y nos infunde las fortalezas y el ánimo para poder nosotros conquistar la tierra. No está difícil, aunque a la vista de todos parezca difícil. Ya me imagino que muchos del pueblo de Israel dijeron, no, esa montaña no lo podemos conquistar. ¿Por qué? Porque ahí aún hay gigantes que poseen esa tierra. Pero el mismo espíritu que tenía Caleb, que dijo, démenla a mí, yo quiero poseer esa tierra. Y aunque hayan gigantes, van a echarse fuera. Lo mismo sucede o debería de suceder en la iglesia hoy en día. Mantener ese mismo espíritu cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Debemos de mantener ese mismo semblante y no quedarnos acomodados, no quedarnos ahí sentados, sino que ser movidos por el Espíritu Santo. Una de las cosas que podemos nosotros encontrar, mis amados hermanos, es que la promesa ya estaba en el hombre, hablando de Josué. Ya la promesa estaba en él. Dios había visto el proceder de Josué aún desde la juventud. Aún desde muy pequeño, ya el Señor se había agradado de él. Y es que, hermanos, no esperemos nosotros hasta tener una cierta edad, una madurez. No esperemos nosotros hasta ya estar hasta allá adelante para poder nosotros así hacer relucir nuestro liderazgo. Porque cuando nosotros tenemos ese pensamiento, ¿a quién nosotros queremos cautivar? ¿A quién nosotros queremos decirle, verdad que sí se puede?
Cuando nosotros tenemos ese pensamiento de decir, hasta el día que yo esté al frente, entonces en ese día ustedes van a ver el liderazgo que hay dentro de mí. Usted quiere agradar al hombre, quiere mostrarse al hombre. Una de las cosas que le dice el Señor a Moisés, y le dice, en cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Así que le dice el Señor a Moisés, anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión. Y sigue diciendo más adelante, en el libro de Deuteronomio capítulo 3 versículo 28, por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y esfuerzo. Lo mismo está haciendo el Espíritu hoy en día. Y la misma revelación que le fue dado a Moisés, el del encargo de poder esforzar y animar a Josué, lo mismo está haciendo el Espíritu en cada uno de nosotros. Te encargo, le dice el Señor, que animes y le des fuerzas o esfuerces a Josué, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les darás como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Y entonces dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, fue Moisés y habló todas estas palabras a Israel y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán, el Señor tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es quien pasará delante de ti, tal como el Señor lo ha dicho. Desde ese momento ante el pueblo, nombró Moisés a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Veamos, mis amados hermanos, que había una diferencia que se movía en este varón. Algo sucede en cada uno de nosotros. Yo sé que tú estás recibiendo en el Espíritu lo que el Señor te prometió hace muchos años. No sé cuántos años el Señor hizo ese pacto contigo. Y aún el Señor te recuerda y dice, antes que tú te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te conocía y te consagré. Desde ese momento yo te di las promesas. Ahora bien, solamente esfuérzate, ten ánimo, no desmayes. Yo estoy contigo a donde tú quieras que tú vayas. Mis amados hermanos, algo se tiene que mover en nosotros. Algo en nosotros se tiene que diferenciar. Y no caigamos en el error de acomodarnos, sino que mostremos esa diferencia que aún se movía en aquellos hombres, que aún se movían estos varones. Aún ya de una edad avanzada, siempre había en ellos ese esfuerzo y ese ánimo que mantenían siempre. Esa característica que se movía en estos varones, no la perdieron al paso de los años, sino que ellos se mostraban de la misma forma cuando aún en su juventud demostraba, porque no era el hombre, sino que era Dios. Y era Dios el que le daba la fuerza y el ánimo para poder seguir de frente. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano y hermana. Que tú puedas recibir en tu espíritu ese ánimo y esa fortaleza. Así que déjame orar en esta noche por ti.
en el nombre de Jesús. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Yo pido que en cuya presencia estamos, Señor de los cielos, a poder orar, Padre, por la congregación, Señor, como también, Padre, por todos aquellos, Señor, creyentes a lo largo y ancho, Señor, del mundo entero, Padre, para que sea infundido en ellos, Señor, un espíritu de esfuerzo y valentía, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias, Señor de los cielos, por aquellos que vieron o verán esa transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que ha sido desfallecido, aquel, Señor, que no tiene fuerzas, Padre, hoy recibe fuerzas en su espíritu, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.